Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar con este dibujo. Vamos a empezar con un pequeño encaje, siempre al principio. Yo, en este caso, voy a usar el punto de vista tal cual lo tenemos aquí, porque considero que está bastante compensado. Como veis aquí, se vira un poquito y la parte de abajo tiene mucho peso el suelo. El horizonte aquí casi se podría decir que está... Bueno, el horizonte está bastante alto, pero esto es una calle que tiene un poco de descendente. El horizonte está a la altura de las montañas, es decir, está en el tercio superior, pero hay mucho suelo. ¿Vale? Además, creo que es una estrategia inteligente porque el suelo es una parte bastante bonita en esta imagen, que le va a dar ese contraste que tenemos con la luz de las paredes y del propio camino o carretera. El cielo, como ves, tiene poca presencia, pero es una especie de mancha homogénea azul que es muy necesaria hoy para encerrar esos blancos. ¿Vale? Hoy la política que vamos a tener es reservar muy bien esas paredes blancas. Vamos a dar dos o tres pasadas de sombra para ir generando esos cambios de plano en las paredes blancas, para que, por ejemplo, la pared que tenemos en la parte de arriba, donde está el árbol, ahí tenemos un ángulo de 90 grados, una pared que mira hacia la derecha, que está perfectamente iluminada. ¿Os acordáis un poquito de la iglesia que hicimos en Aranda de Duero también, que tenía un lateral muy iluminado? Y la izquierda vamos a tener un pelín de sombra. Entonces vamos a jugar con un toque de color sombra. Vamos a ver un poco qué color le vamos a dar. Probablemente nos viremos un poquito al azul para que rebote un poco de sensación esa de luz. Y ese color lo vamos a usar en todas las caras que den, digamos, hacia la izquierda. ¿Vale? Si vamos a ver el primer término, que tenemos ahí una fachada muy esviada con una cornisa con tejitas verdes y blancas, pues ahí también tenemos un tono, pero probablemente sea un poco más oscuro todavía que ese tono anterior. Entonces vamos a ir dando como tonos de pared en sombra, de esa pared blanca encalada, pero en sombra, y vamos a ir pasando por veladuras probablemente para hacer esos cambios de tono y sacar la luz por un lado y la pared que está en sombra. ¿Vale? Entonces vamos a reservar muy bien todos los blancos. Luego vamos a dar una capa de marrones para las cejas. Vamos a pasar después a un gris muy suave, tirando un poco a pardo para el suelo. Y luego daremos ya a los verdes y a las bucambillas, les vamos a dar un poquito de potencia. ¿Vale? Les vamos a potenciar un poco más porque le puede quedar súper chulo dar un poquito más de intensidad a esos violetas y morados que tenemos por ahí. ¿Vale? Entonces la estrategia de hoy es reservar los blancos, hacer un cielo que tenga bastante azul y poco blanco para que contraste con esos blancos, simplemente que nos sirva como telón de fondo. A una nube, un poco de ruido le daremos, pero como veis está bastante oscuro. Si pasamos esta imagen a escala de grises, vamos a ver que la parte de arriba es un gris llamado 50%, que es un gris que no es entre negro y blanco, es el 50%. Es bastante hundido ese cielo, como lo veis. Y vamos a hacer que resalte todavía más los blancos. Vale, pues vamos a encajar tal cual estamos. Voy a intentar colocar aquí arriba el horizonte. Está bastante alto, es casi por aquí, la tercera parte. Veo como línea de referencia clarísima, no sé si vosotros lo veis, pero veo que nos parte en vertical la hoja por todo el medio. Hay una vertical clarísima en todo el centro del dibujo en vertical. Cuando acaba este módulo de la derecha, el que tiene la ventana un poco más grande, mirando hacia nosotros, cuando acaba, en la punta del tejado hay una farolita metálica, pues ahí, esa línea vertical nos parte justamente por la mitad, la vamos a aprovechar. Y así encajamos como tal. Voy a bajar esta vertical y va a morir casi aquí, dejando otra cuarta parte, un poquito más, un tercio, creo que por aquí. Ya tenemos esa vertical hecha. Y casi este tejado donde muere, pues un poquito más arriba de la mitad. Yo creo que por aquí. Y nos genera este ángulo que tenemos aquí. Un poquito más tendido. Aquí. Tejas. Y ya bajamos en vertical un poquito.
Vamos a buscar por aquí el negativo de la calle. Yo sé que ya estáis encajando, pero quiero contar un poco cómo lo haría yo. Aquí tenemos otra esquina muy importante, nos baja en blanco, y como por aquí, más o menos 2 puntas, algo así. Y aquí en medio, de aquí, separado lo mismo que de aquí nos sale una ventana. Más o menos a esta altura, un poquito más arriba tendremos un arco y una proporción más o menos de 2 cuadrados y medio, casi 3. 2, medio 3. Es un primer encaje. De aquí nos sale una especie de, no sé la verdad, un pozo, baja por aquí, a seguir en la calle también. Aquí unas macetas y esto es vegetación. Lo importante aquí es definir qué partes vamos a dejar en blanco perfecto puro y qué parte vamos a oscurecer. Esto es blanco, perdón, esto tiene un poco de textura, este paño de aquí, este es grisáceo y este es blanco. Entonces este que es blanco hay que delimitarlo perfectamente, aquí unas tejas, y este baja y sube hasta casi aquí, fijaros que ya más o menos está el tejado, y vuelve a bajar, y aquí tenemos unas tejas. Esto es un gris de los más oscuros que tenemos en las paredes. Blanco, sombra, blanco con textura, y aquí casi desde aquí tenemos otro pequeño volumen, y esto lo vamos a partir de aquí a aquí, un poquito más allá de la mitad tenemos las bugambillas. Nos llegan prácticamente como por aquí. Y en este espacio que nos queda, lo voy a partir, hay aquí como una división más o menos por aquí, casi un tercio, hasta aquí. Fijaros lo que hace aquí esta pared. Entra, ¿no? Está como redondeada. Creo que por aquí, cuando gira los coches, le anda un poquito, a veces hacen esto los pueblos para que la redondean, para que pasen carros y cosas así, las esquinas a veces las redondean un poquito. Pues aquí tenemos un ejemplo. Lo voy a dejar así. Y aquí una sombra que nos viene después. Esto está en luz. Y aquí, más o menos a la altura, fijaos de esto, un poco más abajo, nos viene un tejado en diagonal. Cuando acaba este tejado, otro tejadito por aquí. Aquí parece en blanco otro tejado. Cuando acaba este, viene otro por aquí. Y este alza con este. Y aquí en medio nos sale otra chimenea. Como veis, voy encajando por partes. Y cada parte la voy restando cositas para que me quede más o menos todo proporcionado. Porque si empezamos por un lateral y voy sumando, al final aquí no me queda espacio para esto. Entonces he partido en dos, he trabajado esta parte, y ahora esta parte la he partido como en tres, y esta parte la voy subdividiendo. A tiempo estamos siempre de rectificar un poco. Este tejadito creo que tiene un poquito más de inclinación. Aquí tenemos otro tejado encima. Y aquí como que nos cae hacia allá. Aquí nos viene la bugambilla. Y aquí tenemos como un lateral de otro tejado. Este tejado ya tiene las tejas en esta dirección. Y hay como varios tejados aquí que se superponen, ya me da un poco más igual. Lo que me interesa es, esto sube hacia arriba, aquí tenemos dos paños, luz y un poquito de sombra. La chimenea llega un poquito más alto que esta punta de aquí. Aquí tenemos como dos piquitos en sombra de las tejas. Esa es nuestra chimenea. Y aquí nos viene otra línea muy importante. Al paño de... Vamos, nos falta este tejado. La línea horizontal. Este paño es muy importante. Aquí esto es luz pura, sube un poco, nos baja en diagonal y nos viene a morir casi por aquí.
Vale, lo relaciono un poco este paño con esta línea de aquí, está un poquito antes de esta vertical. Aquí tenemos un árbol. Este casi se nos sale, nos parte en dos, le da un poquito más de profundidad, lo voy a llevar hasta arriba. Y este nos interrumpe por aquí. Cuando acaba esto, este tejadito tiene un poquito de profundidad y nos cae una fachadita en blanco aquí, que es importante, que la vamos a dejar. Y por último nos viene hasta aquí, casi creo que esta línea y estas son paralelas. Ahí está. Nos falta este último volumen aquí. Creo que más o menos podríamos dejarlo. Uy, me ha quedado esto bastante bajito. Voy a rectificar esto. Esto es un rectángulo que nos sube hacia arriba. Nos queda más bien así. Mejor. Sube y elevada. Y ahora sí, esta forma que tenemos aquí nos sale un poquito más. Casi como que esta esquina y esta está un poquito más elevada. Aquí tenemos una zona de sombra y las tejas. El caballete y las tejas. Y este tejadito fuga un poquito aquí. Vale. Yo creo que lo tenemos. Dos detalles más. Aquí voy a definir que esto es blanco también. Cuando lo pintemos tiene que quedar en blanco para que brille. Aquí también. Y aquí pues tenemos como un ventanuco. Todo esto es marrón y esto es blanco. Vale, luego creo que directamente le daremos el juego aquí de verdecitos de tejas que tienen por aquí. La planta nos subirá. Voy a dejar en el sitio estas ventanitas. Aquí nos va a quedar bien si dejamos esto en blanco. Este pañito de aquí pequeño, el lateral de la ventana, es el más blanco, igual de puro que este de aquí o este de aquí. Eso vamos a intentar reservarlo. Nos va a dar ese brillo del lateral. Y por último aquí hay un... Esto parece como que aquí como que se pierde. Es la misma como está en sombra. Y aquí la última ventanita. Vamos a intentar hacer lo mismo con este blanco. A ver, es que como si lo reservamos va a brillar un montón. Y por aquí nada, ya se nos mete algo, veo ruido, pero no sé exactamente qué es. Dos pinceladas de algo, un marrón. Y ya está. Y la sombra nos vendrá por aquí. Y esa sombra, fijaos, esa sombra es muy azul. Muy azulada. Esta sombra que tenemos aquí es un azul ultramar bastante intenso. Y aquí ya dudaría un poco de la sombra que tenemos en primer término. ¿Por qué? Porque tiene mucho blanco que le refleja. Y ya empieza a ser más cálida. La sombra no la voy a dibujar, la voy a hacer luego. La voy a hacer luego a sentimiento un poco. Os puedo, si queréis, marcar un poco hasta dónde va a llegar. Hasta aquí y luego hasta aquí y entra y vuelve a salir. Y por aquí voy a marcar un poco dónde va la vegetación, pero lo voy a hacer bastante rápido. Y como una especie de macetas, que hay algo blanco, no sé qué es. Y aquí por último otra planta, pero esta planta la dibujaremos al final. Todo esto es vegetación. Y aquí también, pero no todo. Aquí una parte con blancos. Esta parte me ha quedado muy ancha. La voy a dejar así. Pero por aquí como que la enredadera va comiendo. Y aquí se aplicará un poco de verde. Y aquí como zonas en sombra. Pero vale, ya está. Vale, vamos a saltar. Pues vamos a empezar. Vamos a empezar con el cielo, como siempre. Es un cielo que tiene bastante nube, poco blanco. Un azul que entra por aquí, pero un azul oscuro como de nubes, bastante nuboso, ¿no? Como de tormenta por la derecha. Bastante apagado.
como os he dicho antes, tiene que ser un cielo bastante oscuro. Les voy a dar una primera mano. Prácticamente... No, voy a dejar el azul. El azul del principio. Voy a dejar esas nubes aquí más o menos definidas. Que entren por aquí. Y lo demás ya voy a empezar a meter un poquito de gris. Para el resto de zonas. Un azul un poco más ultramar. La parte de aquí de la derecha. Quiero que se me apague un poco. No tanto. Vale. Voy a jugar con bastante agua para todo el cielo. Y hay que respetar mucho las paredes. Muy importante hoy. Y voy a empezar a darle... ¿Qué quieres decir, Mario, con respetar las paredes? Porque cuando bajéis aquí el agua, como he bajado yo, si este agua, voy a empezar a trabajar esto en húmedo. Si echas mucha agua, ese húmedo os va a entrar por dentro. Y a poco que os entre, a poco que te manche, claro, el blanco eso ya no es blanco. Entonces yo he mojado hasta aquí. Aquí da un poco igual porque esto es marroncito, pero esta pared es blanca. Entonces aquí es muy importante respetarlo. Vale, ahora con esto húmedo voy a darle unas insinuar un poco unas nubes. Como veis está húmedo y se extiende muy bien la acuarela. Por aquí también, un poco la parte de abajo de las nubes que dibujaba antes. Esto en húmedo, ¿vale? Voy a dar un azul un poco más intenso por aquí. Y sí, hay que respetar muy bien esas zonas. Y por aquí caña. Si quieres levantar un poquito algún brillo en alguna nube, con un papelito, ¿veis? Y lo levantamos un poco. Utilizamos una puntita de nube. Y no estáis contentos con cómo ha quedado. Entonces esté húmedo y estáis a tiempo. Pero tampoco me voy a leer mucho con el cielo porque no es el motivo de hoy. Por aquí. Y por aquí nos viene un poco más. Después voy a hacer las montañas. Cuando se seque todo esto, vale, dibujaré unas montañitas. Pero tiene que estar seco porque está para que salga definido. Vale, vamos a empezar con la primera aguada. Vamos a usar no sé si un azul muy tenue, ultramar. Vamos a usar este azulito que tengo aquí para las zonas de sombra. Vamos a matar un poquito con gris. Es una aguada. Vale, y voy a empezar a darle las paredes en las que tengo seguro sombra. Como es por ejemplo aquí. Mario. Dime. Ay, me oyes, ahora sí que me oyes. Hola, Ima. Quería preguntarte, ¿el papel Hahnemühle que tienes es 100% algodón? No, este no es Hahnemühle, este es un papel... Ah, es que he visto con lo que lo sujetas y pensaba que era Hahnemühle. Sí, no, te lo digo ahora, es Vagón, vale. Esto no sé si he pensado en frío o en caliente porque tengo 2 y 2 y es de 300 gramos. Vale, es un papel que creo que nos viene de la probada de Cáceres y funciona súper bien, la verdad. Lo tenía por aquí a mano y como estaba cortado y todo, lo voy a aprovechar. Te lo iba a decir, digo, es el de Cáceres. Sí, funciona. No conocía la marca, pero va súper. Pero lleva algodón, ¿y qué tanto por ciento? Te lo digo porque el papel que tengo yo no extiende la pintura, o sea, la acuarela como lo estás haciendo tú en el cielo, ni de casualidad. Bajón son 100% algodón, Mario. Sí, 100%. Bueno, 100% algodón, exacto. Ok, gracias. Vale, vamos a probar con esta sombra aquí en azul.
Y si nos parece demasiado, luego lo hundimos un poquito más, con un poquito más de gris. Que es un poco más por aquí, podemos jugar. Este paño es un poco más oscuro. ¿Vale? Como veis ahí, estoy haciendo un poco más oscura, pero tiene un tono azulado la sombra. Vale, a tiempo estamos siempre de oscurecer, ¿vale? No os preocupéis. Voy a darle un poco de textura a esta pared de aquí. Esta pared no es blanca, pero claro, hay que cortar esta esquina, hay que marcarla de alguna forma. ¿Vale? Entonces, igual, darle un toque, levantar un poco, aunque sea con el dedo, esa esquina hay que marcarla, el corte entre uno y otro. ¿Vale? Voy a aprovechar, igual que tengo bastante grano en este papel, y voy a aprovecharlo para tirar una aguada con esa textura. No sé si lo acabáis de ver en la cámara, tiene bastante textura el papel. Entonces voy a aprovecharlo. Y ya con una pequeña aguada, ya he marcado un poquito este salto. Es muy interesante. Vamos a ir marcando otros más. Por ejemplo, este es muy frío. Que tenemos aquí. Aquí es muy frío. No sé si lo veis debajo de este tejado. Es muy frío. Voy a meter un azul bastante intenso. Eso. Hasta aquí. Igual con bastante agua. Eso os dará zonas un poquito más claras, un poco más oscuras y un poquito más de transparencia. Vale, por aquí os bajo una línea vertical que voy a marcar. Voy a aprovechar a trabajar el negativo también, ya que tengo un color frío aquí. Fijaros, esto es un azul ultramar. Y aquí abajo voy a meter un poco de marrón. Voy a invadir un poquito las bugambillas y luego ya lo mataremos. Pero aquí abajo, fijaros, me apetece meter un poquito de sepia. Estas cosas quedan súper bien cuando trabajamos con dos colores en una misma sombra. ¿Veis? Aprovecho que está húmedo, dejo unas pinceladas ahí de marrón, las dejo caer. Sin más. Luego, si hace falta, volveremos un poquito por ellas. ¿Vale? Esa zona está. Vamos a trabajar un poco esta sombra de aquí. Esa se acerca un poco más al suelo, la veo más parda, no tan azulada. Por lo que voy a empezar a meter un poquito de, quizá de este marrón que teníamos antes. Y voy a definir, cuando vamos a definir una sombra, es importante que un poquito más tostado. Es importante que tengamos toda la mezcla hecha, porque vamos a empezar por aquí y nos va a morir por aquí, para que no haya cortes. Mira, ya me he equivocado, aquí quería respetar el blanco. He hecho muy alta la sombra. Vale, como veis aquí nos hemos ido a un marrón, un poco. Vale, eso es un tema de jugar un poquito con los tonos. Es difícil, ¿vale? No es fácil porque ¿qué color pongo aquí? Hacia arriba voy a subir con un azul. No tanto. Voy a subir con un poquito de azul, no me da casi más el pincel. Hay una sombrita por ahí un poco. Hay una sombra súper bonita aquí, en este tejado. ¿Qué color la veis? Yo la veo que tiene un toque un poco de marrón. Como veis, este azul de aquí, la sombra no tiene nada que ver con la sombra que arroja estas tejas de aquí. Yo no la veo, esta la veo fría, pero esta no. La veo un poco más cálida, entonces es mejor. Si queréis simplificar todas las sombras, podéis dar el mismo color, un color un poquito más frío y ya está. Pero creo que vais a ver que va a coger muchísimo más, aparte de la esencia, mucho más, se va a enraizar mucho más el dibujo si vais virando un poquito las sombras. Un poco, o un gris tirando un pelín a marrón. ¿Vale? Estoy mezclando colores un poco aquí. Voy a intentar respetar las tejas. A ver si puedo. Y hasta arriba. ¿Vale? Pero esto es más clarito. Si esto lo pasamos a escala de grises, es un tono medio. Es un tono clarito, esto es más medio. Pero es intentar ver un poco, ser sensible a qué color puede tener esa sombra. Aquí nos hemos ido unos tonos más fríos, aquí va entrando un poco una sombra un poco más
más cálida. Aquí también un poquito más cálida. ¿Vale? Y por aquí parece como que hay también colores un poco más cálidos también por aquí. Vale, tenemos varias sombras, esta también. Así que apetece hacer la sombra de aquí del suelo. No, vamos a ver aquí de arriba. Tenemos una sombrita bastante fría aquí, hacia el salto, no tanto. Vale, tenemos aquí un cambio de plano. Y esta de aquí, tenemos un salto, tampoco es mucho, y un salto. Yo la veo, tiene un poquito de todo. Un poco sabría decir, es un color, un salto más que el negro. Saltamos nuestra y aquí toda el tirón hasta el tejado. Si le das alguna cosita en blanco, como que brilla un poquito, que se vea un salto simplemente. ¿Vale? Y luego encima de esto pintaremos la sombra rojada de las tejas, que esa sí que es, yo la veo azul y mucho más oscura. Lo más oscuro, más pigmento tienes que meter. ¿Vale? Cuanto más clarito, más tenue, más agua. ¿Vale? Nos falta un poco esta chimenea. Quiero que salte un poco más que la pared del fondo. Aunque en la realidad es más clarita, pero le voy a dar un poco más de caña para que salte con respecto. Es muy sutil, es casi imposible ver. Vale, voy a aprovechar esto ya para meter un azulito, una sombra aquí en esta parte, mínima. Y poco más. Tenemos ya muchos contrastes hechos. Por aquí hay otra. Mira, aquí tenemos una sombrita. Esta quedaría súper chula. Y estas tejas de aquí quedarían muy bonitas si tuviéramos mucho más tamaño. Porque veis que la parte que está más cerquita de las tejas es un poco más cálida, las puntas es un poquito más fría. Quedaría súper chulo si esto fuera un papel grande. Pero como son tan pequeñas me voy a jugar a un tono un poquito neutro. Voy a coger un poquito de gris, un poquito de sepia. Y voy a hacer estas tejas marcadas aquí, un poco más fuerte. Y dibujo las tejas. Y después las ato por arriba. Vale, hasta ahí. Luego encima va a ir un color más intenso, entonces ya va a coger esa forma. Y ya está, por aquí tenemos alguna cosa un poco rara. Por aquí un poco de parche. Si queréis jugar un poco con la textura, con muy poquito pigmento, con algo de agua, podéis incluso dar unas manchitas, porque esto al fin y al cabo es cal, ¿no? Es un encalado, podéis jugar con esas manchitas y dejarlas caer por aquí con muy poquito pigmento, con muy poquita agua. Aprovechar la textura del papel y dejáis caer un poquito el pincel. Un poco, no tampoco abusar, pero esa parece que tiene textura. Las demás muy poco. Y casi con la textura del papel de acuarela nos vale. Vale, pues ya empieza un poco a salir. Me falta la de aquí abajo. Primero que voy a hacer es una aguada para todo el fondo y sobre el fondo oscurezco. Pues si dibujo la sombra y después le pego ese color, me lo voy a llevar. Así que vamos a hacer un colorcito para ese fondo. Voy a dar un poquito más de intensidad con un ocre, un poco de sepia, para hacer el color de aquí abajo. Y con mucho agua y bastante rápido. Sí, este papel es bastante bueno. Como veis al pasar, puedo dejar la textura muy marcada, puedo trabajar muy bien con él cuando está húmedo. ¿Veis? Se extiende súper bien, dar texturas. Al fin y al cabo el algodón pues es algodón. Si dibujas con el algodón siempre tiene más. Puedes jugar más, puedes levantar. Ahora si me equivoco aquí, puedo coger con un papel húmedo y me llevo absolutamente todo lo que he dibujado. ¿Veis? ¿Lo veis? He levantado todo. Porque estaba recién hecho. Y si humedezco esto todo con agua, puedo jugar un poquito a darle pues por aquí unas zonas un poco más con más intensidad de color, un poco más por aquí. Voy a extender este ocre un poco más vivo, que si no se nos va a apagar. La gente que está aprendiendo y piensa que es mejor esperar a que haya aprendido antes de comprar papel bueno, puede ser que no lleguen a aprender nunca. Bueno, pues es como todo, es
más caro. Y bueno, pero vais a ver cuando lo uséis. Yo no soy tan. Yo uso celulosa, uso de los dos, ¿no? Pero simplemente que si queréis hacer una cosa con mucho agua y le vais a pedir mucho al papel, merece la pena. Merece la pena. Si vais a dibujar más rápido, un dibujo en la calle, tal, pues igual no te va a hacer falta tampoco que sea de algodón. Pero si vais a hacer unas aguadas con un cielo muy algodonoso y demás, ahí vais a ver como que os va a dar resultado esa inversión extra. ¿Vale? Vale, pues he mojado todo esto. Voy a aprovechar que está húmedo y voy a meter un poquito de verde también. Voy a dejar que se seque esto, que tiene mucha agua y la va a aguantar bastante tiempo. Hoy no he puesto soporte detrás, así que transpirará un poquito mejor. Pero también se dobla, ¿vale? Como veis se comba un poco porque he echado muchísima agua. Voy a dejar que se seque porque la sombra quiero que sea muy definida. Voy a trabajar mientras voy a saltar, ¿vale? A los tejados. Y voy a usar ahí, nos vamos a divertir un montón porque es un color así de teja tirando un poco cobrizo y voy a jugar con varios colores. Vamos a usar también, vamos a darle caña al papel, ya que lo tenemos. Voy a usar una base un poco más de ocre y una un poquito más tirando a chocolate. Entonces voy a dibujar una base. Incluso voy a dejar un poquito la textura, porque es que este papel llama a eso, ¿no? Y esas tejas tienen mucho ruido. Voy a aprovechar que está cuando está húmedo y voy a... Mira, no he respetado esas tejas en el borde. Cuando dices ruido, ¿te refieres a poca definición? A la textura del papel. Esta textura me gusta un montón. Entonces, aquí como tenemos un tejado que no es perfecto, no es nuevo, pues voy a usar un poquito más esta textura del papel y meto ese ruido del propio papel. Y voy a meter un par de tonos, que varíe un poco el tono por aquí, incluso un poco más sepia, un poco más oscuro, con mucho cuidado aquí arriba. Mientras está húmedo, podéis tumbar un poquito el pincel si queréis. Un poquito otros pincitos y que el propio papel, la acuarela, la gente que dibuja muy bien la acuarela es porque ha cogido el truco a dejar que la acuarela fluya. Hay gente que nos pone muy nerviosa, nosotros los que somos un poco más controladores y venimos un poco del mundo técnico nos ponen nerviosos. Pero hay que saber un poco fluir con ella. Yo ya voy aprendiendo un poco, pero tengo que reconocer que soy de las personas que me gusta que donde pinte se quede y no varíe. Pero hay gente que los veis que fluye mucho más, que los deja que tal, que se salga, que entre los colores que se mezclan, pero claro, hay que tener ese, no paciencia, sino pues tener un poquito esa capacidad de aguantarla. Ese control de lo incontrolable. Sí, es un poco, es usarla como realmente ha nacido así, ¿no? La acuarela es más ese rollo mucho más volátil, ¿no? Que tiene, hay que dejar que fluya y una vez que fluya no tocarlo, no tocar. Un poquito de ruido de otro color por aquí mientras está húmedo. Cuando está húmedo el papel podéis aprovechar un poquito a hacer estas cosas. Vais calculando un poco el grado de humedad que tiene. Vais viendo cómo se comporta, si hace falta. Y vais metiendo esa intensidad donde queráis y que se vayan mezclando un poco los colores. Voy a ir completando la parte de aquí. Aquí tenemos esto es blanco y esto es tejado. Hasta aquí. Y aquí como que también hay unas tejas. Y por abajo las hasta aquí y hasta aquí. Está muy lejos, entonces hay que dejar que el propio ojo haga que baile. Tampoco vamos a definir aquí todo, vamos a dejarlo un poquito al aire. Y como os digo que el ojo cuando hay cosas que no están completas las empieza un poco a completar por sí mismo. Vale, entonces aquí vamos a avanzar rápido, vamos a dejar muy definido este borde. Muy importante. Aquí también como que tenemos una texturita, pero no puede quedar ningún blanco aquí. No hay ningún blanco en la referencia, es una zona que está en sombra, no puede haber blancos ahí. Es decir, tiene que solaparse esas dos.
esas dos, la sombra, el color que hemos dado a la sombra y el color que hemos dado aquí, tienen que solapar. Vamos a dar un poquito de textura a la parte de abajo. Y que juegue la acuarela un poco ahí, ya que está húmedo el tejado. La dejamos. Vamos a ver si nos acostumbramos un poquito a esta variación que nos va dando. Vais tanteando un poquito también, vais aprendiendo cómo está de húmedo el papel y qué podéis hacer con qué humedad. Aquí veis, ahora paso por encima y veis que ya se corta, ya no se extiende el trazo. Pues es diferente este trazo del que estaba haciendo antes. Vais tanteando un poco cómo va de húmeda vuestra acuarela, vuestro papel. Vale, aquí tenemos un poquito también más. Y por aquí también vamos a encerrar ya unas cuantas tejas, pero son ya pinceladas. El propio ojo luego lo va a encerrar todo y va a empezar a leer cosas aunque no estén ahí. Vale, vamos a por este último tejado. Aquí no hay nada de luz. Blanco me refiero, entonces tiene que solaparse perfecto con la sombra. Este tejado es un poquito más pardo, más desaturado, pero bueno, no cambia el color, podemos jugar un poco más con esto igual si queréis. Pero bueno, y luego voy a dejar que se seque, y la sombra, ese piquito que le vamos a dar, que le va a dar muchísima, y es casi negro, lo vamos a dar al final cuando seque esto. Vale, entonces ya va cogiendo un poco de todos los tejados, se van anclando un poquito, tenemos marcados todos. Aquí me apetece borrar esta línea porque quiero que se vea muy bien el cambio y sea un cambio de tono, mucho más bonito, simplemente un cambio de tono. Siempre estamos a punto de darle un poquito más, ¿vale? Si cuando acabemos nos gusta. Vale, y un poco discurriendo por aquí, me gusta aquí, casi está seco pero no del todo. Voy a saltar a otro lado antes de meterme aquí abajo. Voy a darle un poquito, como por esta parte la hemos terminado, voy a meter los verdes. Verde un poco esmeralda. Tenemos aquí, tenemos una especie casi de bellota aquí arriba y varias tejas. Tiene que tener bastante más pigmento. Y aquí tenemos otra. No voy a poder reservar ese brillito que tenemos ahí. Muy pequeño el formato. Pero ya tenemos esas pinceladas. Pintemos bien el pincel. Voy a meter estos tonos que tenemos aquí todavía por aquí por el medio. Ya empezamos a darle un poco y con una especie de peldaños. Lo vamos a dejar simplemente como unas pinceladas. La piedra y alguna cosa como, no sé si son escalones que son, pero ya están dibujados. No sé si sacar mi pincel especial. Ahora ya quiero poquita agua porque vamos a meter unos pocos detalles. Entonces en la parte de aquí vamos a irnos con un marrón bastante oscuro. Vale, tenemos ya y metemos el color final. Vamos a dejar ese blanco como hemos dicho antes. Y metemos el marrón. Aquí se me ha ido un poco más alta la sombra, pero ya está hecho. Mira, voy a subir un poco la ventana. Y así esta parte quedará en blanco. Un poco más alta de lo que toca, pero bueno, nuestro beneficio. Y voy a meter también ya la parte oscura que tenemos aquí como otra ventana. Aquí tenemos un ruido que exactamente no sé lo que es. Pero son como dos cosas aquí y aquí abajo tenemos bastante sombra. Vale, pues vamos a empezar con la sombra. Tenemos una sombra muy oscura, que es la parte de atrás al frente. Aquí es una sombra muy oscura y yo veo un color casi un sepia como que teníamos antes, pero bastante oscuro.
y muy definido. Tiene que estar el borde muy definido. Es una luz muy directa, muy alta. Tiene que estar seco el papel. Ahí está. Luego le daré esa manchita que tenemos por aquí arriba. ¿Y qué tenemos aquí en la sombra? Pues esta sombra es difícil. ¿Qué colores le vamos a dar? Yo opino que vamos a darle un gris neutro, un pelín cálido de las puntas que van hacia la izquierda. Cuando nos acerquemos hacia la pared, le vamos a dar un toque más frío, que vibre un poquito, pero tampoco mucho porque el espacio que tenemos esto son 5 centímetros. ¿Vale? Creo que nos va a apetecer dar un poco de mancha aquí. Este escalón como que tenemos aquí, así pintamos encima de él. Voy a dibujar un poco las vasijas que tenemos aquí. Esta le da la luz. Un poco. Y aquí tenemos una zona en la que no sé, es más cal que viene por aquí. Eso va a ser difícil de reservar. Me parece que está en luz. A ver qué se nos ocurre. Voy a intentar reservar. Vale, pues con el pincel bastante húmedo vamos a usar un color gris, pero con un toquecito de sepia. ¿Vale? La punta va a ser más cálida, con mucha agua, y vamos a acabar con un color más frío. ¿Vale? Esa punta vamos a darle bastante intensidad. Cuando digo intensidad, pues es que entre el transparente y el negro, pues que se mantengan un color intermedio. Voy a hacer una pequeña prueba por aquí. Vale, perfecto. Un poco más arriba. Por aquí esto tiene que ser rápido. Y esta puntita ya se nos acaba. He hecho un poco de agua por aquí. Voy a empezar a meter ya un color mucho más azulado. Y el azul os viene por aquí. Y ya nos pasa por encima de todo esto. Aquí quería reservar esto. Mira, esto para esto es el papel de algodón. Para levantar este no sé, aquí. Y nos viene como por aquí. Y aquí nos viene aquí. Vale, las puntas. Un poco más puntiagudo. Porque se nos nota mucho que el pincel no tiene mucha punta. Con la uña. Vale, pero vibra un poquito. No sé si lo veis, vibra un poco entre el marrón y el color azulado. Y aquí ya es imposible. Aquí hay muchas puntitas porque es la propia sombra de las plantas. Entonces incluso voy a abrir un poco el pincel. Vale, lo voy a abrir un poco para que deje unas huellas por aquí y unos trazos. Y aquí como que se corta, como que hay una parte que las juntamos y toda esta sombra ya es fría. Viene por aquí. Vale, voy a matar un poco estos colores que he dado antes, porque están en sombra. Y luego pasaremos con la vegetación por encima. ¿Vale? Vale, yo estoy contento con cómo ha quedado. Vibra un poquito esta sombra. La parte que está más cerca de la pared le rebota menos luz, entonces está un poco más fría. Y por aquí tendremos la vegetación. Viene por aquí, creo que esta sombra tiene que ir un poquito más arriba. Vamos a tiempo de ampliarla. Por aquí. Y aquí nos viene la vegetación. Por aquí me pasa con el suelo, entonces si yo humedezco un poco, fijaros, eso que hemos dibujado hace un montón de tiempo, podemos también levantarlo. Incluso si sois un poco exigentes con el pincel y raspáis con un pincel un poco de cerdas un poco más duras, lo podéis levantar un poco. De ahí lo del papel. Pero he cogido este papel porque lo tenía a mano, no por otra cosa. Si todavía lo dibujo con celulosa igualmente y ya está. Vale, voy a dar un poco de sombra a esta zona de aquí, porque veo que también está en sombra. Nos la hemos saltado, es una sombra un poco cálida. Esta zona de aquí está en sombra también. Y aquí hay una sombrita arrojada. Esto se tiene que unir, estas dos sombras.
Y aquí hay una sombrita que está súper chula, la dibujaremos después. Aquí. Vale. Veo que si queremos que esta sombra nos brille, tengo que darle un poquito de... mucho pedir, yo creo ya. Oscurecer este paño un poco para que brille estos dos puntitos de aquí. Es muy difícil. Y aquí quedan las cosas raras. Voy a dibujar, pasar por encima y ya está. Brilla un poco, pero es muy, muy sutil. Vale. Vamos a bajarnos un poco ya, yo creo que a los verdes. Voy a acabar con las sombras frías. Voy a dibujar esta puerta que tenemos aquí con un azul, un poquito de gris de paint. Oscurecemos un poco. Tenemos aquí como una especie de, no sé si es el cartelito donde está puesto el número, y una línea vertical para marcar eso. Y aquí tenemos la sombra de unas flores, un poquito más de agua. Ya las voy a dibujar la sombra. Y luego ya cuando dibuje la flor, la plantita, dibujar encima con algo que es mucho más intenso. Entonces ya eso se va a quedar como un poco más atrás. Por aquí tenemos también sombra arrojada de las plantitas que tenemos ahí. Las plantas voy a dibujar al final. Vale, pues vamos a empezar a meter los verdes, que si no, se nos va el santo al cielo. Voy a darle el color un poco de la bugambilla ya antes. Con el pincel un poco abierto, si quieres darle ese toque más de evitar un poco la pincelada. Estrujáis el pincel contra el godet, se abre un poco y así tenéis esa forma. Voy a dibujar el negativo, es decir, voy a hacer unas manchas y después le vendrá el verde encima. Vamos a ir al revés, hacer un verde y luego tirar el morado encima. Voy a optar por esto y a ver qué tal nos queda. Vale, enjuagamos muy bien el pincel. Ahí antes de nada voy a pasarme por la montañita que teníamos aquí. Cogemos un azulito, creo que con un pelín de verde y la vamos a dibujar, ¿vale? Un color no demasiado intenso, pero creo que le da esa profundidad. Ahí por aquí tendremos luego un verde. Ah, mira, voy a dibujar el verde de la parte de arriba. Voy a dibujar unos amarillos y ya voy a ir rápido porque se nos va el tiempo. Me gustaría hacer todas estas cosas en una hora. Voy a dar una base de amarillo. La vamos a meter un poco también por aquí. Y ya salto al verde. Voy a dejar que el verde juegue un poquito con el amarillo aquí. Como es un árbol además que está en la parte un poco trasera, voy a dejar que donde esté húmedo por el amarillo se funda y donde no, que quede un poquito las hojitas aquí sueltas. La parte de la izquierda un poco más oscura. Puedo oscurecer con un poco de azul ese verde y la parte de la izquierda que tenga un poquito más de intensidad. El sol viene de la derecha, recordad que el sol viene desde aquí. Entonces esta parte puede que esté un poco, va a estar un poco más fría, un poco más azulada. El verde lo tiñe un poquito de azul. Ahí está. Sin más. Voy a darle un poco más aquí. Que se note un poquito más esas ramas. Aquí que quede el blanco ese bien recortado. Es un poco de intensidad. Luego sí que romper un poco esas hojas. Igual aprovechar un poco la uña para que
no se vea tanta la pinceladita. Vale, otra cosa es que podéis coger le dais un poco con el pincel abierto y así tenéis unas hojas un poquito más pequeñas, un poco más orgánicas. Vale, vámonos aquí, a nuestra bugambilla en primer término. Vamos a ir de por aquí arriba. Arriba vamos a darle bastante oscuro para que contraste con lo que tenemos aquí. Ya se nos ha secado el verde. Vamos a dar una aguada. Realmente tampoco vamos a estar trabajando demasiado esto. Apretamos un poco las bugambillas. Vamos a una zona un poco blanco y rompemos un poquito aquí. Si queréis, eso lo rompemos después. ¿Cómo lo lleváis? Ya estáis con los verdes también. Parte final. Súper divertida. Estoy con las sombras todavía. Pero Hay que acabando. disfrutar, con las sombras hay que disfrutar porque es de varios tonos, decidir qué tonos dibujamos. Pintamos encima de nuestro magenta que teníamos antes y no se ve con el verde tapa, entonces podemos hacer estos juegos en los que solamente sobrevive encima. Continuamos hacia abajo y un poco de ruido. Vale, y aquí ya con el pincel, como veis, lo aprieto contra el godet y ahora ya con la punta bastante abierta voy a dar un poquito más de hojas sueltas por aquí. Hojas pequeñas con las cerdas un poco abiertas. Ya se rompe un poco. Aquí como que va subiendo, como cosas que salen hacia arriba. Nada, esto vamos a dejarlo bastante rápido. Aquí sube un poco también. Vale, esta parte la tenemos. Luego vamos a meter un poquito de azul de sombra que nos apetece. Me apetece colocarla por ahí. Aquí mostramos un poco de vegetación. Vale, vamos con estas plantas de aquí. Voy a pintar la que está en luz, que es esta de aquí. Aquí una planta que está iluminada y el verde, como veis, es diferente. Lupe, ¿puedes quitar el micro, porfa? Así, Ay, perdona, me olvidé porque iba a decirte que iba todo bien y... así queda más limpio luego el vídeo porque se nota mucho cuando se queda abierto y cuando os lo mande pues queda más nítido. Hablad cuando queráis, lo único que se mete. Vale, y estas las plantas que tienen luz están por aquí, pero estas de aquí están en sombra. ¿Qué vamos a hacer? Pues este mismo verde que tenemos aquí, le voy a meter un poco de azul ultramar. Vale, vais a ver qué verde nos sale ahora. Aquí tenemos una plantita. ¿Veis que está más apagado? Si metemos el mismo verde que aquí no va a tener sentido. Va a estar como iluminado por un foco. Ese verde tiene que estar apagado, es un verde más frío. Lo veis, es más frío. ¿Vale? Dibujamos unas hojitas por aquí. Igual cuando salga aquí un poco, si queréis, podemos darle un poquito más de color original. Cuando salgan las hojas un poco más aquí a la luz. Entonces tenemos aquí una planta. Vamos a dibujar casi unas hojas esquemáticas. Y otras por aquí. Y ya vamos bajando. Y aquí tenemos una plantita pequeña. Simplemente a insinuarlas. ¿Vale? Tenemos unas hojitas por aquí. Y aquí tenemos ya unas plantas. Volvemos a usar el azul con verde o el verde azulado. Esta parte de aquí.
Y ya le damos un poco más alegremente por aquí. Aquí tenemos un jarrón que está más oscuro, que eso lo dibujaremos después. Y ya directamente un poco ruido por aquí. ¿Vale? Ahora vamos a meter un poco alguna maceta. Por aquí debajo algunos marrones de alguna maceta. Vamos a dejar una parte un poco que brille ahí. Eso es. Voy a volver un poco a meter el marrón en la base que hemos metido al principio. Quería usar un poco como de referencia. Pero esa parte, como veis, es un poco más oscura. Entonces, vuelvo a meter el marrón. Y aquí no puede haber cosas con luces. Veis que nos ha quedado esta parte muy clarita. Hay que volver a oscurecerla con el color que hemos hecho antes como de sombra. Vamos a meter un azul con un poquito de gris de paint. Es la parte pegada a la pared, entonces tiene que ser fría. Más de gris, fría y bastante oscura. Entonces vamos a meter por aquí. No puede haber estas zonas de luz, ¿vale? Hay que anularlas. Y si nos queda muy oscuro, siempre la zona más oscura aquí y vamos arrastrando ya con agua hacia la parte de la izquierda. Aquí hay algo raro, extraño, lo voy a matar y voy a dejarlo así. ¿Vale? Aquí nos ha quedado un colorcito un poco. Vamos a aprovechar y lo vamos a difuminar y nos lo traemos para allá. Vale, si queremos meter un poco más de intensidad aquí es el momento. Igual podemos meter un poquito más de azul y un poquito más por aquí. Vamos a llevar al oscuro esta zona y generamos una zona un poquito más de contraste. Ahora que está húmedo, aprovechamos y veis, se extiende muy fácil solo. Por aquí metemos un poco lo que viene esta detrás, aprovechamos, pero ahí no puede haber luces. De hecho, esta luz aquí es difícil de leer. Realmente la hay, ¿no? Entra por aquí, pero es muy difícil de leer esa luz ahí. La voy a dejar. Es muy difícil de leerla. Y por aquí no puede haber luces. Esto tiene que estar en sombra. Vale, voy a dibujar un poco de... Por aquí que hay como una especie de... vegetación que entra por aquí. Aquí como que apetece un poco, vamos a usar el pincel, lo vamos a doblar un poco. Y como tiene bastante rugosidad el papel, vamos a aprovechar esto. Llamativo, ¿no? Esta línea que aparece aquí. Creo que hay como un escalón y a partir del escalón se ve la sombra. Me da esa impresión. Vale, nos falta esto, no lo hemos dibujado. Vamos a por las ventanas. Voy a dibujar primero con un color un poco más vivo. Eso. Mario, ¿puedo hacerte una apreciación? Claro. Mira, lo que estás pintando ahora exactamente yo lo veo como una puerta y lo que hay delante son las escaleras. Sí, puede ser. Tiene pinta. Pero os he dejado bastante... Desde que empezaste, que no estoy ahí pensando. Sí, puede ser, pero como tampoco lo identificaba bien, lo que he hecho es reproducir manchas para que encaje, no me llame la atención y siga apareciendo una escalera, aunque no la he dibujado conscientemente como que era una escalera, ¿no? Perfecto, pues queda dicho. Está claro ahora. Vale, voy a dejar esto aquí, luego las sombras arrojadas que vienen desde aquí arriba, las voy a dibujar después. Vale, voy a aprovechar a meter unos azules que teníamos por aquí pendientes. De zonas de sombra, aquí arriba. Voy a aprovechar y meter un poco de cejitas. Aquí también. Esta es una sombra arrojada de la chimenea. Y ahora vamos con esta sombra que tiene que ser bastante oscura. Es un marrón muy oscuro. No sé si apetece como que hagamos un poco la forma de las cejas. Ahí se tiene que hundir el dibujo. Ahí se nos tiene que hundir. Vale, con un poquito de marrón. Esto casi ya le vamos a dar con un boli. No tiene sentido de nada.
Vale, voy a hacer sombras arrojadas aquí. Otra que teníamos aquí y aquí. Y matamos un poco este blanco porque como está en sombra no puede ser blanco. Veo algunos ladrillitos más por aquí. Y aquí nos faltaba este azul, sí, es cierto. Y esta zona de sombra. Y aquí hay una zona bastante azul. Voy a dibujar algo con textura un poco para que el ojo lo interprete, pero no tengo claro qué es. A mí me molesta un poco esto de aquí. No se entiende bien. Voy a matarlo un poquito más. Es como cal. Esta parece como que es curva. Un poco raro. Vale, ya vamos a pasar ya a definir un poquito con un lapicero y probablemente hago un marcador. Vale, vamos a empezar primero con el lapicero, que es un poco más clarito. Por ejemplo, aquí esta línea la marcamos un poquito más. Y aquí quiere aparecer unas cejas. Un poco de ruido aquí arriba. Y un poco también dos líneas. Ahí está. Un poco también por aquí. Marcamos esto. Y aquí hay un árbol. Lo hemos dibujado. Vamos a hacerlo oscurito. Y así nos contrasta bastante. Eso es. Nos marca más ese blanco. Mucho más. Y de ahí esta esquina nos la define mucho mejor. Y aquí un poco simplemente lo hemos usado para marcar muy bien esa esquina. Queda mucho mejor. Vale, aquí tenemos una bailando entre estos dos, en función de lo que me apetezca. Aquí tenemos una ventanita. Vamos a definir un poquito algún tejado que nos queda un poco difuso. Le damos un poco alguna línea extra. Líneas sueltas, ¿eh? No quiero dibujar todas las tejas, simplemente son un ambiente y que nos brille la parte de arriba de las tejas y la parte de abajo es sombra. Voy a borrar esta línea. Quiero que se vea el cambio de color directamente. No quiero. Por eso a veces me molesta el calibrado mucho más, pero incluso el lápiz aquí, ¿veis? Si lo borro, porque aquí se sigue viendo el salto y me queda mucho más bonito, me queda mucho más natural este salto entre dos tonos que con una línea que nos ha definido eso ahí. Vamos a darle aquí unos toques aquí de marrón. Aquí tenemos las tejas. Dos cositas aquí. Voy a definir un poco más esta sombra. Aquí le falta como ruido a este tejado, ¿no? Se nota mucho. Javi, no sé si se pensado que va. ¿Cómo? Os tengo que dejar, Mario, encantada. Lo veré después e intentaré hacerlo. Sí, sí, culpa mía que me he pasado de la hora. Culpa mía que No, tranquilo, para nada, ¿eh? tengo que apurar más. Es nada, esto está grabado y os lo pasaré en breve. Quiero afinitarlo en breve, ¿vale? O sea, va a ser 4 detallitos y se acabó, pero te agradezco que te pases por aquí. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Vale, muy poquita textura. A las tejas, igual aquí a una puntita que asoma, pero tampoco hacer un proyecto de tejas. Veamos que nos pide el cuerpo marcar un poco más y luego ya la vista es muy lista y el cerebro completa todo. Pero gana un poquito, ¿no? Darle este toque. Y además con un marrón creo que también le viene mejor que un negro. Incluso un lápiz también podría funcionar, o un pincel finito también. Vale, si alguna línea la queréis marcar un poquito más, pues sí que podéis jugar un poco a marcarla con algún lapicero. Si el cambio de tono no es suficiente, aquí por ejemplo pues es más difícil. Y tenemos como un farolito, ¿no? Con lápiz y se acabó. Y aquí las tejas como que
Claro, nos quedan en blanco. Vamos a ver si con el Posca podemos sacar un poquito de blanco porque creo que le dan un rollito chulo, ¿no? Aquí, un poco de ritmo a esa fachada. Vamos a oscurecer esta puerta. Realmente es más, tiene una sombra aquí. Cuando venimos con la sombra de lo blanco, no sé si es suficiente, tenemos que bajar con un marrón ya bastante sombrío. Y lo tiramos en vertical. Esto está muy seco. Ahora. Ahora tiene muchísimo pigmento. Probablemente demasiado. También oscurecemos esta parte de aquí. Vale. Si jugáis, sacáis una línea extra y como una tabla. Definimos un poquito más esa puerta, sino con el propio bolí. Ya lo tenemos. Aquí es verdad que es muy difícil sacar este blanco perfecto. Vamos a marcar un poco como que viene por aquí, como que sale aquí abajo. Si se intuye un poquito. Este era un reto demasiado fuerte. Respetar estos blancos aquí, fijaros qué pequeñitos. Voy a intentar quitar el lapicero, ya que lo hemos dejado. Hemos respetado que se vea, ¿no? Ahí se intuye. Ahí sí que lo hemos hecho mejor. Voy a colocar un color oscuro al lado del blanco para que todavía salga más. Realmente el color, la percepción de ese color va a depender más todavía incluso de este color oscuro que tenemos aquí al lado. Cuando ponen un color oscuro al lado, vais a notar que se percibe más oscuro. Y por aquí como que esto es bastante intenso, esta oscuridad que hay aquí. Y aquí tenemos un poco de ruido. Unas manchas de humedad, una cosa aquí. La rompemos por aquí abajo. Y aquí me apetece hacer un poco de sacar un poco la textura del papel. La parte de abajo siempre es un poco más húmeda. Y aquí había una cosita, esta sombra. Y me gusta. Eso es. Si le llegáis a ver, viene por aquí. La sombra me gusta un montón. La dejamos ahí. Y aquí exactamente los escalones de nuestra escalera. Y voy a definir un poquito estas tejas para dar un poquito más de forma. Parte de la izquierda más oscura. Y aquí unas tejas extra. Vamos a definir un poquito más esta. Insuficiente con el propio color. Aquí en la vista nos baja. Tenemos como tejas también. Aquí veo que esto es insuficiente, esta zona de sombra. Voy a hacer un poquito más. Ahí está. Aquí mejor. Luego le daré un poquito. A eso es. Sacamos un poco las tejas. Y poco más. Vamos a dar algunas que arrancan por aquí. Rompemos un poco, pero no quiero meter la intensidad. Vale. Quiero marcar como que esto es un hueco. Esta parte es un poco más oscura. En el hueco, aquí no sé si esto es el número. Aquí nos queda la sombra súper bien. Ahora falta un poco la rama de esta planta. Como veis es insinuar un poco nada más. Vale, pues yo creo que ya estamos ahí. Y ya estamos. Me gustan mucho estos saltos de color, de tono. Súper divertido esto, María. Aprendí un montón con lo de blanco. Es un reto, ¿vale? Las sombras siempre es un reto porque ¿qué color ponemos? Y eso es Claro. un blanco. Si tenemos un color que esta fachada es color
azul o color crema o color rojo, pues lo miramos un poco. Vale, Tengo pues, 17.000 fotos de Vejer de la Frontera. Ahora que puedo atacar. Pues igual te pido alguna para hacer alguna práctica. Vale, comparto todo lo que quieras. Vale, pues yo creo que aquí lo voy a dejar. Mario, perdona, te tengo que dejar. Que muchas gracias. Nada. Yo me queda casi nada también para acabarlo. Fantástico, ya lo veré. Pues nada, esto lo dejo aquí hasta hoy. ¿Vale? Un placer estar con vosotros, ya sabéis. Y la semana que viene va a ser un poquito más especial. Tengo una sorpresita para vosotros. Genial. Venga, gracias. Hasta luego. Nada, Gracias, Mario. Chao. un placer. Gracias, Mario. Lo veremos. Hasta luego. Chao. Chao, chao.